En las primeras horas de la madrugada, el sonido de los helicópteros retumbaba sobre las montañas cercanas a Culiacán, anunciando el inicio de una de las operaciones más complejas y determinantes en Sinaloa. Este no era un despliegue común, sino una misión meticulosamente diseñada para contener las actividades de una de las facciones más influyentes vinculadas a los llamados Chapitos. La conducción del operativo estaba en manos de Omar García Harfuch, reconocido por su precisión y eficacia en estas intervenciones. Desde un helicóptero artillado Black Hawk, los elementos militares accionaban un armamento aéreo avanzado, específicamente un sistema de disparo Dillon Aero Minigun. Harfuch ha demostrado en cada misión que encabeza su determinación inquebrantable por combatir a las organizaciones delictivas, o al menos reducir significativamente la violencia en el país. Su enfoque estratégico y su destreza en la coordinación de operativos a gran escala son innegables, y en múltiples ocasiones ha logrado resultados concretos que reflejan la efectividad de su labor. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, una gran parte de la ciudadanía sigue siendo escéptica. La violencia persiste en las calles y, aunque Harfuch ha desmantelado células delictivas de gran relevancia, la desconfianza prevalece. La percepción generalizada es que los avances son insuficientes ante la magnitud del problema, lo que genera frustración en una sociedad que anhela una solución definitiva. El secretario de Seguridad, Omar García, informó que este evento representaba el tercero de una serie de episodios violentos en el estado, todos ellos ligados a un grupo delictivo específico. La finalidad del despliegue en Culiacán era clara: desarticular una reunión clave entre los principales miembros de una de las facciones más relevantes del cártel. Información de inteligencia militar había identificado el sitio como estratégico, lo que llevó a la ejecución de la misión. Las fuerzas del orden actuaron con rapidez y precisión. La planificación meticulosa evitó cualquier margen de error. Cada acceso a las montañas fue clausurado mientras los efectivos avanzaban con sigilo. No obstante, la situación se tornó más tensa cuando los integrantes del grupo detectaron el cerco en su contra. En un intento por huir, encendieron los motores de vehículos reforzados y emprendieron la huida. Fue en ese instante cuando el enfrentamiento entre los integrantes del grupo delictivo y las fuerzas militares se tornó inevitable. La diferencia radicaba en la estrategia y preparación de las fuerzas de seguridad, que ya tenían mapeados los movimientos del grupo contrario. A medida que los primeros disparos resonaban, los helicópteros comenzaron a iluminar la zona desde el aire, proporcionando apoyo a las unidades terrestres que avanzaban de manera implacable. Con cada resistencia neutralizada, la operación se inclinaba hacia un éxito táctico. Al finalizar el enfrentamiento, 4 integrantes del grupo delictivo fueron abatidos y otros 15 fueron capturados con vida para recibir atención médica. Además, se aseguraron vehículos de alta gama, equipo táctico de última generación y un arsenal de alto poder. Este golpe no solo afectó la operatividad de la organización, sino que también evidenció su vulnerabilidad ante una estrategia meticulosa y de precisión. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando un vehículo blindado intentó escapar por un acceso secundario con la intención de evadir el cerco. Sin embargo, la maniobra aérea de los helicópteros impidió su avance, lo que permitió a las unidades terrestres cortar la ruta de escape, dejando a sus ocupantes sin alternativa. Este hecho puso en evidencia la importancia de la coordinación y el uso de tecnología avanzada en este tipo de misiones. A pesar del éxito del operativo, la acción no estuvo exenta de riesgos. Durante el despliegue, 2 elementos de las fuerzas de seguridad resultaron heridos en los enfrentamientos. Afortunadamente, recibieron atención médica inmediata y se encuentran fuera de peligro. Este episodio resalta no solo la peligrosidad de la misión, sino también el compromiso de los uniformados que enfrentan desafíos de esta magnitud. En las comunidades cercanas, los habitantes observaban con asombro la movilización de las fuerzas de seguridad. Aunque al principio muchos se mostraron inquietos por la intensidad de los acontecimientos, con el paso de las horas varios expresaron su respaldo a la operación, reconociendo la necesidad de debilitar las estructuras delictivas que han operado con impunidad en la región durante años. Este despliegue no solo representó un hito en la lucha contra las agrupaciones delictivas en Sinaloa, sino que también reafirmó la capacidad de las fuerzas de seguridad para ejecutar maniobras de gran envergadura con precisión y rapidez.
En esas montañas el mensaje quedó claro. Los grupos que antes dominaban la zona ahora enfrentan una estrategia de respuesta más contundente, diseñada para anticipar sus movimientos y no darles tregua. En los últimos meses, estos operativos se han convertido en una constante dentro de la lucha contra los integrantes del grupo élite de la Chapiza, una de las facciones más temidas dentro del cártel. Cada acción de esta naturaleza, que involucra estrategias avanzadas, despliegues tácticos y una sincronización meticulosa entre distintas fuerzas de seguridad, parece ser otro eslabón en la cadena de esfuerzos por contener la influencia y las actividades ilícitas de este grupo. Si bien estas operaciones han logrado desarticular a varios de sus integrantes, la realidad es que la organización sigue mostrando una asombrosa capacidad de adaptación. Esto pone de manifiesto el enorme desafío que enfrentan las autoridades. Los integrantes de la Chapiza, altamente entrenados y equipados, se reorganizan con rapidez tras cada intervención en su contra, lo que da la impresión de que cada misión, aunque efectiva, es apenas una pequeña victoria en un conflicto mucho más amplio y complejo. Así, pese a los avances obtenidos, las fuerzas de seguridad continúan combatiendo a un adversario que siempre parece estar un paso adelante. Esto evidencia que, por más exitosas que sean estas intervenciones, el verdadero reto radica en desmantelar por completo las estructuras que sostienen a organizaciones como la Chapiza. Este grupo no ha mostrado intención alguna de ceder terreno ante las autoridades. Cuentan con un armamento de última generación que va desde rifles de asalto altamente sofisticados hasta armamento de guerra pesado, incluyendo dispositivos de fuego diseñados para enfrentamientos de gran magnitud. Su nivel de preparación es tal que no solo buscan imponerse en combates directos, sino que han desarrollado tácticas avanzadas que les permiten adaptarse con rapidez a cualquier situación y afrontar desafíos extremos sin dudar. No solo desafían a sus rivales, sino que también representan una amenaza para cualquier persona que se cruce en su camino, ya sean elementos de seguridad o ciudadanos que intenten resistirse. La brutalidad es uno de sus sellos más distintivos. Para la Chapiza, la violencia no es solo un medio, sino una forma de vida. Y el desafío a su autoridad puede tener consecuencias fatales. Este nivel de ferocidad y determinación los ha consolidado como una de las facciones más temidas y peligrosas dentro del cártel. Una estructura que sigue demostrando su alcance no solo en México, sino también a nivel internacional. No podría ser de otra manera. Con líderes que han permanecido al mando por más de 4 décadas, no solo han dominado el mundo delictivo, sino que también han estudiado cada aspecto del sistema de seguridad, aprendiendo a evadir la justicia una y otra vez. La trayectoria de la Chapiza está marcada por una asombrosa capacidad de resistencia. Estos líderes no solo han logrado sobrevivir, sino que lo han hecho con una destreza inigualable, esquivando con éxito los operativos y estrategias de persecución que se les han impuesto a lo largo de los años. Mientras sus rivales caían o eran desplazados, ellos se mantenían firmes, siempre un paso adelante. Lo más impresionante es que, a pesar de su edad avanzada, han logrado mantenerse al frente de sus organizaciones, guiando a sus hombres con una astucia que solo el tiempo y la experiencia pueden forjar. Estos líderes han sido testigos de cómo los gobiernos nacionales y estatales desfilaban uno tras otro, incapaces de desmantelar las estructuras que ellos mismos habían construido. Aún más desconcertante es su capacidad de adaptación a cada cambio, desde la evolución de las autoridades hasta las transformaciones sociales y políticas del país. Para ellos, la lucha nunca ha sido solo contra las fuerzas del orden, sino contra un sistema que, a pesar de su constante renovación, ha fallado en detenerlos. Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, a pesar de que hoy se encuentran en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos, lograron consolidarse aún más como figuras legendarias dentro del crimen organizado. Su legado no se desvaneció con su captura, sino que dejó una estructura bien cimentada. Los herederos al frente del cártel de Sinaloa no son menos peligrosos que sus predecesores. De hecho, en muchos aspectos, son incluso más temibles. Estas nuevas generaciones han adoptado y perfeccionado la brutalidad y la astucia de sus antecesores, llevando al cártel a niveles de violencia y caos sin precedentes. Actualmente, el cártel de Sinaloa se ha dividido en 2 facciones principales que compiten ferozmente por el control total de la organización
y por ende, del tráfico de sustancias ilícitas, armas y la supremacía en la región. Las autoridades en Sinaloa han reportado al menos 20 fallecimientos en la última semana, resultado de la escalada de violencia desatada tras la detención de Ismael El Mayo Zambada. Esta guerra interna, marcada por traiciones y alianzas efímeras, ha dejado a su paso incontables víctimas inocentes, atrapadas en el fuego cruzado, funcionarios caídos en la lucha contra el crimen y, por supuesto, rivales que no lograron sobrevivir al ascenso imparable de estas facciones. El reto que enfrentan Omar García Harfuch, las fuerzas de seguridad y el gobierno nacional, así como cualquier administración futura en México, es colosal. No se trata solo de capturar a los líderes visibles, sino de desmantelar una red profundamente arraigada en diversas capas de la sociedad. Combatir al cártel de Sinaloa es como tratar de erradicar las raíces de un árbol con ramificaciones en múltiples sectores: tráfico de sustancias ilícitas, lavado de dinero, extorsión, secuestro y más. A medida que pasen los años, los desafíos continuarán, si no es que se intensificarán. La lucha contra el crimen organizado es una batalla de largo aliento en la que cada avance puede verse seguido de varios retrocesos. México ha experimentado de primera mano las consecuencias de un conflicto que parece no tener fin. Los cárteles de drogas, las bandas de secuestradores y las redes de extorsión han tejido una estructura de violencia difícil de erradicar, a pesar de los esfuerzos constantes de las autoridades. En los últimos años, uno de los ejes clave en la lucha contra la delincuencia organizada ha sido la estrategia implementada bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Omar García Harfuch, comisionado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la capital. Esta colaboración ha dado lugar a una serie de medidas que buscan no solo mitigar la violencia, sino erradicarla desde la raíz. Aunque el reto es monumental, el gobierno capitalino ha implementado operativos más audaces, además de estrategias sofisticadas para enfrentar a los grupos criminales que operan dentro y fuera de la Ciudad de México. Sin embargo, surgen preguntas clave. ¿Qué planes están en marcha? ¿Cómo se están llevando a cabo estos operativos? ¿Qué pasos están tomando las autoridades para cambiar el rumbo de la violencia en el país? México enfrenta una crisis de violencia que, aunque no es nueva, ha alcanzado niveles alarmantes en las últimas 2 décadas. En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón lanzó la denominada Guerra contra el Narcotráfico, un operativo que parecía ser una solución definitiva, pero que en su lugar desató una espiral de violencia sin control. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos federales y locales, los cárteles de drogas, principalmente el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el cártel del Golfo, entre otros, continúan ejerciendo un control significativo sobre vastas regiones del país. Durante años, los intentos por erradicar la violencia han sido inconsistentes. Sin embargo, con la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México, ha habido un cambio importante en la estrategia para abordar estos problemas. Acompañada de Omar García Harfuch, un excomandante de la Policía Federal con una larga trayectoria en el combate al crimen organizado, se han implementado medidas más estructuradas y coordinadas para hacer frente a esta amenaza latente. El tiempo dirá si estas estrategias logran inclinar la balanza en favor de la seguridad y la estabilidad del país. Uno de los mayores logros de su administración ha sido la ejecución de operativos de gran magnitud que han logrado desarticular células del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y otras organizaciones dedicadas a actividades ilícitas. A pesar de estos avances, Harfuch ha enfrentado grandes desafíos, incluyendo atentados directos contra su vida, como el ataque en 2020, cuando un grupo armado emboscó su vehículo. Sin embargo, ha continuado su labor con determinación, enfocado en debilitar las estructuras criminales que operan en la capital. Bajo el gobierno de Sheinbaum, la Ciudad de México ha desarrollado una serie de reformas y operativos con el propósito de fortalecer la seguridad. Una de las estrategias más importantes ha sido la creación de un sistema de inteligencia más eficiente
y el fortalecimiento de la cooperación con las fuerzas federales. El uso de tecnología avanzada, como sistemas de monitoreo y bases de datos mejoradas, ha facilitado la identificación y seguimiento de células delictivas. Estas herramientas han sido esenciales en operativos recientes que han permitido debilitar a organizaciones criminales. Los operativos de alto impacto llevados a cabo en estados como Sinaloa, Guanajuato y Jalisco han sido replicados en la Ciudad de México para combatir a grupos dedicados al narcotráfico y el secuestro. Estas acciones han contado con la participación de la policía local, la Guardia Nacional y, en algunos casos, el Ejército, con el objetivo de desmantelar las estructuras de financiamiento y operación de estas organizaciones. Además de realizar detenciones, las autoridades buscan incautar armas, sustancias ilícitas, vehículos y dinero que sustentan sus actividades. A pesar de los avances, los retos siguen siendo enormes. La lucha entre grupos criminales por el control de territorios continúa siendo una amenaza latente. Además, la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad representa un obstáculo en los esfuerzos por desmantelar estas redes delictivas. Otro desafío significativo es la capacidad de adaptación de los grupos criminales, que constantemente evolucionan, diversifican sus actividades y utilizan nuevas tecnologías para eludir la justicia. En muchos casos, la captura de líderes solo genera vacíos de poder que rápidamente son ocupados por otros integrantes de las organizaciones, lo que convierte a los operativos en soluciones temporales. La erradicación de la violencia en México es un proceso en curso que requiere perseverancia, recursos y una visión a largo plazo. La combinación de inteligencia, presencia policial y estrategias de prevención parece ser el camino adecuado, pero el esfuerzo debe ser conjunto. Es fundamental la cooperación de todos los niveles de gobierno y el respaldo de la sociedad para lograr un cambio real. Los próximos años serán determinantes en la lucha contra el crimen organizado, y aunque las acciones emprendidas por Sheinbaum y Harfuch han dado resultados, los desafíos siguen siendo monumentales. Sin embargo, lo que está claro es que la recuperación de la seguridad en México es una tarea que no se resolverá de la noche a la mañana, sino con un esfuerzo continuo y coordinado que marque el futuro del país. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo más sobre el mundo del crimen organizado, no olvides dejar tu like, suscribirte a Imperio del Crimen y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo contenido investigativo de calidad. Nos vemos en el próximo video.